Bueno, este nuevo tema que vamos a ver en patología es adaptación celular. Vamos a retomar algunos conceptos que hemos visto hasta ahora. En un primer momento nosotros le habíamos comentado que todos los temas que vamos a ver en patología tienen que ver con, obviamente, la salud y la enfermedad, pero el análisis de la enfermedad desde un análisis teórico, teniendo en cuenta los efectos que se pueden causar enfermedades y las consecuencias y el análisis de esas consecuencias que son las alteraciones de tipo morfológico. Para eso nosotros en patología nos basamos en este cuadro, donde empieza con una célula normal que está en equilibrio con el organismo, ¿sí? Que funciona fisiológicamente bien, que es enfrentada a un agente etiológico. Nosotros sabemos que desde la embriogénesis hacia después del nacimiento de un animal y durante su crecimiento, las células desde la embriogénesis empiezan a diferenciarse, ¿no? Y mientras más diferenciada es esa célula, más tiene una función determinada, ¿no? Y dentro del organismo todas las células somáticas tienen funciones diferentes y eso tiene que ver con el tipo de células, el tipo de tejido y la función que va a cumplir, ¿no? Tenemos células que son lábiles, son células que por mitosis se pueden reponer, por ejemplo, las células de los epitelios, ¿no? Por ejemplo, en el aparato digestivo hay células epiteliales que se van a ir descamando y se van reponiendo por nuevas mitosis. Esas son células de tipo lábil. Células estables son aquellas células que forman un órgano con una determinada función, pero que no son renovadas continuamente. Por ejemplo, un hepatocito, una célula renal, son células que sí pueden tener mitosis, pero no permanentemente como las células lábiles. Esas son las células estables. Y las células permanentes son aquellas células que están tan diferenciadas en su función que una vez que esa célula desaparece, si es que tuviera que desaparecer, ya sea por apoptosis, por alguna necrosis, esa célula no puede tener una mitosis para ser reemplazada. Por ejemplo, las células del músculo esquelético, las células del músculo cardíaco, las neuronas, no pueden ser reemplazadas. Y esas células están normales y cumpliendo sus funciones en un organismo en equilibrio. Y nosotros en patología lo estudiamos desde que se enfrentan a un agente etiológico. Esos agentes etiológicos ustedes ya vieron, pueden ser extrínsecos, pueden ser intrínsecos. Dentro de los extrínsecos tengo agentes etiológicos que pueden ser viables, virus, bacterias, hongos, parásitos, pueden ser físicos o pueden ser químicos, ¿no? Cualquiera sea el agente etiológico. Siempre que estamos frente a una enfermedad, lo primero que queremos saber es la causa, dijimos. Ir buscar el agente etiológico, pero desgraciadamente es muy raro que nos encontremos con el agente etiológico. Nosotros nos vamos a encontrar con los cambios morfológicos que este agente etiológico induce en esa célula. Los cambios morfológicos que esa célula va a tener una vez que se enfrenta al agente etiológico tienen que ver con la célula misma, con las características de esta célula y con las características del agente etiológico y el tiempo que el agente etiológico actúa sobre esa célula. Esa célula, una vez que se enfrenta al agente etiológico, depende entonces de estas características, puede adaptarse y ser una célula adaptada, puede lesionarse o puede morirse. O puede, como ven en el cuadro, transformarse en una célula neoplásica. Todos estos cambios morfológicos de adaptación, lesión, muerte o de neoplasia representan, ya esta célula no es una célula normal, es una célula que está dañada, un daño. Y es tan sabia la naturaleza que siempre ante un daño en el organismo existe una respuesta. Y esa respuesta puede ser celular o vascular o las dos juntas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Y en todos los trastornos que nosotros vamos a encontrar de esa célula adaptada, lesionada o muerta o neoplásica, pueden estar los trastornos circulatorios. Van a estar, ¿sí? Porque la sangre y la irrigación es vital para una célula, es completamente vital. Entonces, tanto esté de un normal o adaptada, lesionada o muerta, algún trastorno circulatorio nos vamos a encontrar. Incluso estos mismos trastornos circulatorios pueden ser causas
de enfermedades. Entonces ahí englobamos a todos los temas que trata la patología. En este caso vamos a pensar en una célula normal que es afectada por un agente etiológico. Los agentes etiológicos pueden variar, lo iremos viendo, pero que esa célula tiene la capacidad de adaptarse, ¿sí? Esta célula, la adaptación celular, es un tipo de alteración que es reversible, ¿sí? Y va a depender del tipo de la célula y del agente etiológico y el tiempo que causa. Tenemos diferentes tipos de adaptación celular. Por ejemplo, tenemos acá, en este cuadro, ya las representan a los diferentes tipos de adaptación celular desde la morfología. Si bien es esquemático, tengo la morfología de una célula normal, en este caso podríamos pensar que es un hepatocito, una célula con hiperplasia, que está a la derecha, debajo una célula con atrofia, a la derecha una célula metaplásica, abajo una célula con hipertrofia y una célula con displasia. Ven que morfológicamente, en cuanto a la célula normal, se ven diferentes. ¿tá? Y nosotros en patología estudiamos esta diferencia morfológica que existe. Y después vamos a estudiar los efectos y las causas. Empezamos por la atrofia. La atrofia se define como la disminución del tamaño de la célula. ¿Qué quiere decir? Existe una célula en el organismo que es afectada por un agente etiológico, acá tenemos las causas, disminución en la función, fracturas, pérdida de inervación, disminución del flujo sanguíneo, nutrición inadecuada, pérdida de la estimulación endocrina, el envejecimiento mismo, una presión mecánica crónica, una persistencia de daño tisular por cualquier lesión crónica. Bien. ¿Qué va a pasar? La característica de estos agentes etiológicos es que actúan de manera leve, ¿sí? Pero durante mucho tiempo. Entonces le permiten, los procesos de adaptación celular son procesos que requieren tiempo. Porque, ¿qué pasa? Esta célula va a empezar a tener alguna deficiencia tanto en su nutrición como en el aporte de oxígeno por la causa de estos agentes etiológicos, ¿no? Entonces esta célula va a empezar su adaptación va a ser disminuir su tamaño. Primero su metabolismo y después disminuir su tamaño. ¿Cómo lo hace? Empieza ante esta incomodidad que sale de su equilibrio hemostático, ¿sí? Empieza a secretar algunos péptidos en su citoplasma que marcan algunas proteínas y esas proteínas empiezan a autofagocitarse, ¿sí? Entonces la propia célula empieza a autofagocitar proteínas o partes celulares, por ejemplo algunas organelas, para adaptarse a esa falta o esa carencia de oxígeno y nutrientes que producen estos agentes etiológicos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo práctico, la más conocida y la que por ahí les pueda resultar más normal o más común es la atrofia muscular. La atrofia muscular se puede causar por una disminución en la función. Imagínense, por ejemplo, una fractura con un yeso o una inmovilización del miembro, hace que esa célula no esté cumpliendo su función, por lo tanto, para ahorrar energía y para adaptarse a esa poca funcionalidad, empieza a achicarse, a encogerse. ¿Cómo se encoge? Se atrofia por la disminución del tamaño. En general, en todo el órgano o tejido, también lo van a leer en el libro, que existen algunos procesos de apoptosis, pero en este caso no lo vamos a considerar porque patología no estudia procesos fisiológicos y la apoptosis es un proceso fisiológico. ¿Cómo se ve la morfología? En este caso, tengo una imagen de órganos pares como los riñones, y a la derecha tengo un riñón con su forma o morfología normal, y a la izquierda un riñón que está atrofiado, ¿sí? Sus células son más chicas. A la derecha tengo la imagen de un músculo, ¿sí? Y lo que voy a ver, no puedo ver microscópicamente la disminución del tamaño. Lo que sí puedo llegar a ver es que los núcleos están más juntos, están como más pegados y los núcleos son normales. La morfología nuclear es normal para este tipo de tejido. Por lo tanto, si están más juntos, voy a ver mayor cantidad de núcleos por campo y voy a
concluir que esta célula tiene poco citoplasma, por eso están más juntos, por lo tanto está atrofiado. La hipertrofia es un proceso adaptativo que se da no en todas las células, ¿sí? Por ejemplo, se da en células que son de tipo permanente. ¿Por qué? Por ejemplo, en un músculo al que se le exige mayor funcionamiento, por ejemplo, en un corazón, un músculo estriado cardíaco, que tiene una exigencia porque hay alguna insuficiencia, una estenosis, un problema a nivel cardíaco, ese músculo empieza a tener que cumplir mayor función. Tiene que hacer más fuerza, digamos. Y si tiene que hacer más fuerza, no tiene la capacidad de producir una mitosis y tener otra célula para que le ayude a hacer más fuerza. Por lo tanto, empieza a aumentar su tamaño, aumentando la síntesis de elementos celulares, principalmente proteínas. Entonces, esa célula se empieza a aumentar de tamaño. Hay una hipertrofia fisiológica que es por estímulo hormonal, por ejemplo, de las glándulas uterinas durante el embarazo, durante la preñez, que es fisiológica, pero puede ser que haya alteraciones en la secreción de hormonas y que se produzca una hipertrofia de tipo patológica. O una hipertrofia adaptativa compensadora es cuando hay alguna célula, por ejemplo en un riñón, que tiene alguna alteración que le produzca una disminución en su función y las células que están funcionando adecuadamente aumentan de tamaño para compensar esa necesidad de funcionar adecuadamente. Acá morfológicamente vamos a tener, fíjense, un corte de un corazón. A la izquierda tenemos una hipertrofia del ventrículo. Este paciente, dueño de este corazón, seguramente tenía una insuficiencia cardíaca, una estenosis, que hizo que tuviera que bombear con más fuerza, un impedimento en el flujo. Y fíjense que seguimos hablando de insuficiencias cardíacas, de estenosis. Esto se va a relacionar, obviamente, con algún trastorno circulatorio acompañándolo. La microfotografía que está a la derecha, van a ver que al revés que en la atrofia, en la hipertrofia vamos a ver los núcleos más separados. Otra adaptación celular es la hiperplasia. La hiperplasia se da en aquellas células que son estables o lábiles, en las que un aumento de requerimientos en la función por la presencia de alguna enfermedad hace que esas células tengan mucha mitosis y se reproduzcan muy rápidamente. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Una proliferación del tejido, mucha cantidad de tejido, mucha cantidad de núcleos, pero esos núcleos no van a estar todos juntos, sino separados y van a ser células normales. ¿Sí? Entonces es el incremento del número de células de un órgano y también tengan en cuenta que tiene esta característica de que estas células pueden tener procesos mitóticos, ¿sí? Son células estables o células lábiles. Las causas pueden ser hormonales, compensadora también, como pasó en una hipertrofia, también puede ser la misma causa una hiperplasia, y patológica, ¿sí? El tejido que más hiperplasia vemos en el organismo, y lo veremos más adelante también, son los fibroblastos, ¿sí? Todo el tejido de sostén, todo lo que es el estroma de órganos. Es muy fácil que patológicamente tenga este tipo de adaptación celular. Aparte vamos a hablar sobre la metaplasia y la displasia. La metaplasia y la displasia ya tienen, ya la célula, si bien está adaptada y es una célula diferenciada, en el caso de la metaplasia y la displasia se ve afectado también el núcleo celular o su información genética, porque esa célula se empieza a cambiar, pero tiene todavía control el organismo sobre esos cambios. En la metaplasia se sustituye un tejido por otro. Un tejido diferenciado, células diferenciadas en determinada función, se modifican o se cambian por células que tienen una función diferente. Por ejemplo, en el organismo, si hablamos de epitelios, tenemos epitelios que son secretores, ¿sí? Epitelios que son para la absorción, y tenemos otro tipo de epitelio como el epitelio de la piel, esos epitelios que son estratificados,
que están compuestos por estas células que son lábiles, que tienen recambio permanente. Y además, esta forma de estratificar el epitelio ayuda, por ejemplo, a la protección, ¿sí? Entonces puede haber algún cálculo, alguna piedra, algún agente etiológico que esté actuando durante mucho tiempo sobre un epitelio que es secretor y que ese epitelio deba protegerse, ¿sí? ante esa irritación permanente por parte del agente etiológico. Entonces tenga que cambiar su función de secreción a una función de protección. Entonces cambiará de un epitelio simple a un epitelio estratificado protector. Por lo tanto, las causas de esto van a ser irritantes crónicos, pueden ser cálculos en los conductos excretores glandulares, alguna piedrita, que decimos piedras en los riñones, piedras en la vejiga, o una deficiencia de vitamina A que haga que se modifiquen las células. ¿Cómo sería la patogenia de esto? Se modifican, cuando nosotros tenemos epitelio, tenemos células que son del epitelio germinal, ¿no? Las células que están en la parte basal, que son las que se empiezan a diferenciar o a reproducir para formar el epitelio funcional. Esas células son modificadas genéticamente por esta causa, esta irritación constante, entonces se diferencian en otro tipo celular. Se expresan unos genes diferentes y ahí nos estamos metiendo adentro del núcleo. Y hace que esa célula madre, ¿sí?, de un tejido normal se transforme en otro tipo de célula. Por ejemplo, el epitelio cilíndrico, les decía antes, un epitelio simple, cambia a escamoso. Hay otro que es escamoso cilíndrico. Y en el tejido conectivo, por ejemplo, que un fibroblasto, una célula de estroma, se transforme en cartílago, hueso o tejido adiposo. ¿Cómo sería en este caso? Miren la imagen de arriba, es un esquema de la imagen de abajo. Tengo un epitelio con una membrana basal y un epitelio cilíndrico normal, por ejemplo, el epitelio respiratorio, de la mucosa respiratoria. Ante un irritante permanente, esa célula que dice de membrana basal empieza a diferenciarse en un epitelio de tipo escamoso. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en un ejemplo de humanas en los fumadores crónicos. ¿Sí? En los fumadores, la persistencia del humo y de todos los agentes que tiene el humo del cigarrillo hace que el epitelio cilíndrico, este secretor que produce moco, que es de protección también, se transforme en un epitelio que ya no va a secretar moco, ¿sí?, pero que es estratificado para protegerse de ese irritante constante. Entonces vamos a ver un cambio en la morfología de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio estratificado. Acá ven cómo se pueden ir diferenciando una célula mesenquimal, por ejemplo, pluripotencial, en un miotúbulo, en una célula adiposa, en los osteoblastos, en células endoteliales de fibroblastos o en condroblastos. Esta es una metaplasia mesenquimal cuando el tejido conectivo se transforma en hueso, cartílago, músculo o tejido adiposo. Acá tienen la misma imagen del epitelio, cómo se va modificando, cómo produce metaplasia. La otra alteración que tenemos adaptativa es la displasia, que hace que el tejido tenga un crecimiento desordenado. La palabra displasia viene de mala forma o mal modelo, ¿sí? Cambia la arquitectura de ese tejido, empieza a crecer desorganizadamente. Está asociado a causas principalmente hormonales o químicas, y también esa célula tiene afectado el núcleo porque en vez de respetar la arquitectura, cuando se empieza a dividir, ¿sí?, empieza a crecer de manera desorganizada o desordenada. Algunas causas pueden ser genéticas, por ejemplo, en los perros de raza Basset Hound o Batata, podemos ver que las articulaciones, o en los perros salchichas también, las articulaciones están deformadas, están como hacia afuera, como aplastadas. Eso es una displasia del tejido cartilaginoso de las articulaciones y eso es un agente etiológico intrínseco, es un problema genético que se va transmitiendo a medida que la raza es más pura, porque en la selección de genes para características raciales se empiezan a seleccionar genes que tienen algunas enfermedades o patologías, por ejemplo esta, la condrodisplasia.
¿Cuál es el problema tanto de la metaplasia como la displasia? Como se ve afectado el núcleo celular, pueden ser agentes preneoplásicos. ¿Qué quiere decir? Que esta alteración morfológica, tanto metaplasia como displasia, me pueden anteceder a una neoplasia. Después veremos en detalle qué son las neoplasias, tumores o el cáncer. En el caso de la patogenia, empezamos que una célula sana es expuesta a un agente etiológico, es modificada su genética y empiezan a proliferar células de manera desorganizada. En el aspecto microscópico voy a ver pleomorfismo, que es un cambio de la forma. Figuras mitóticas las figuras mitóticas me indican una alta división celular, un alto grado de mitosis, ¿sí? Y se empieza a alterar la relación del núcleo con el citoplasma porque hay una actividad nuclear un poquito más exacerbada, ¿sí? Y bueno, el pleomorfismo es un cambio de la forma, lo dije anteriormente. Acá tenemos una comparación. Tengo una célula normal, un tejido normal, con sus células, con su núcleo y citoplasma en relación normal y adecuada. En el primer cuadro tengo, en el primer esquema, una hiperplasia, quiere decir que esas células normales igualmente están con la misma forma, pero en mayor cantidad. Y una célula con un tejido con una displasia, vamos a ver que las células empiezan a cambiar su forma, pleomorfismo, y empiezan a desorganizarse. En vez de estar en filitas o en la arquitectura normal del órgano, empiezan a estar un poco más desordenadas. Bien, hasta aquí quiero volver a la imagen anterior. Vimos las alteraciones, ¿sí? La hiperplasia, aumento del número de células, la atrofia, una disminución del tamaño celular, la metaplasia, un cambio de un tejido especializado en una determinada función en otro tejido, la hipertrofia, un aumento del tamaño celular, y la displasia, una desorganización de ese tejido. Bueno, ya les empezaré a enviar algunos casos. Muchísimas gracias.